Bueno, conocéis a los 4 ponentes que en estos días, Josefanía Tojo, Lucena Betancourt, Claudia Lau, David Bonduqui, y se ha sumado con nosotros Manuel Sierra, que es el responsable de Cooperación Internacional y Relaciones con Latinoamérica de la Universidad Politécnica, y al igual que ayer estuvo Carlos Matay con nosotros, en un nivel ciertamente un poco más de mayor responsabilidad interna en la Politécnica, está Manolo con nosotros, que yo creo que es una persona adecuada porque fusiona un poco la misticidad de esta mesa iberoamericana o latinoamericana con los problemas que se han incorporado a la cooperación de los ODS. Así que sin más dejo el orden en manos de Manolo. Venga. Gracias, Agustín. No sé si yo soy muy místico, os aviso, pero como ha dicho Agustín, yo soy Manuel Sierra y en la Politécnica me encargo de gestionar el área de relaciones con Latinoamérica y cooperación al desarrollo. Ayer estuvo aquí Carlos Matay. En las universidades no hay tales baremos de superior e inferior, ¿no? Es bastante horizontal. Mucho más de lo que nos pensamos, ¿sí? Pero bueno, luego lo podemos discutir. Y bueno, vamos a introducir esta mesa. Esta mesa, sobre todo, la palabra va a ser vuestra, pero sí que quería introducir un poquito con una pregunta que le voy a hacer a las 4 personas que las conocéis. Son 2 profesores de universidad y 2 personas que vienen de distintas fundaciones o asociaciones, y yo creo que nos va a ser una mesa muy interesante para dar una visión muy conjunta. Yo le agradezco a Agustín, no sé dónde está, que haya contado conmigo para cerrar esta mesa esta jornada, este curso. En la Universidad Politécnica de Madrid llevamos varios años trabajando, intentando enlazar a distintas escuelas. En nuestra universidad hay gente de una valía tremenda, pero hemos sido poco capaces de trabajar de manera conjunta. Los arquitectos están por un lado, los ingenieros industriales por otro, los ingenieros de Teleco, yo soy ingeniero de Teleco, estamos por otro, cuando los problemas con los que nos enfrentamos día a día son problemas que no podemos resolver de manera individual, con solo una disciplina. Ni siquiera, siendo sensato, ni siquiera desde una Universidad Politécnica de Madrid podemos resolver todos los problemas, porque se nos quedaría muy coja la rama social y la rama económica. Pero al menos lo que intentamos desde mi área es abordar los problemas de una manera integral. Creamos hace unos años el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo, que lo dirige Carlos Matay, y Carlos estuvo contando un poquito ayer. Supongo que enfatizaría en la responsabilidad que tenemos como universidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que aprobó Naciones Unidas hace unos poquitos años, y el papel que estamos haciendo como tal. Entonces, bueno, no voy a decir mucho más porque yo creo que es el momento de entrar en este último debate. Entonces yo le voy a pedir a los 4 ponentes, a José, a Luciana, a Claudia y a Nabil, perdona, que una pregunta, y voy a leer cuáles sean los objetivos de este curso para ver si lo resumimos en esta pregunta. La intención del curso era crear un espacio de conocimiento e intercambio de ideas sobre los retos a los que se enfrentan nuestras ciudades en la búsqueda de soluciones conducentes a la corrección de desigualdades y desequilibrios sociales y ambientales desde la perspectiva de la intervención comunitaria y ciudadana. Y yo os voy a pedir que en un minuto solo, yo sé que es muy difícil para una argentina en un minuto y para una socióloga argentina más todavía, pero voy a dar solo un minuto para que tengamos tiempo luego de discutir, para la ciudad de cada uno, en el contexto de cada uno, cuál es el gran reto al que se enfrenta la ciudad, para eso 30 segundos y otros 30 para decir hacia dónde o cómo deberían ser las soluciones que se proponen. Y a partir de estos 4 minutos, pues ya abrimos un debate con todos ustedes, si les parece bien.
David, empezamos por Brasil, por Sao Paulo. Bien, yo hablé una hora sobre eso. Sí. No, yo entiendo en primer lugar, lo más importante es tener gobiernos abiertos al debate público, que dé continuidad a aquello que se debatió y se construyó colectivamente. Ese tal vez sea lo más importante para hacer todo lo que tiene que ser hecho, que es cambiar todo que tiene significado en la apropiación privada del espacio público, de las inversiones públicas y todo el proceso de segregación que hay en la ciudad. Gracias. Claudia. Ofendida. Solo voy a decir, creo que es Oscar que lo dijo, alguien dijo esta mañana, me parece que hay que construir y facilitar. Mira qué cortito. Perfecto. Construir nuevo y facilitar. Muchas gracias, Claudia. Luz Helena. Yo voy a estar más larguita que tú. Propiciar espacios para una participación activa de las comunidades, pero no solamente eso, sino además que las instancias públicas le hagan seguimiento, presten atención a todas esas decisiones que se toman colectivamente en distintos ámbitos y en distintos escenarios. Muchas gracias. ¿Y José, para Madrid? Sí, para Madrid en concreto. Para Madrid en concreto pienso que algo muy importante es construir la ciudad entre todos. Eso tan difícil y tan complicado, pero que se puede conseguir si de alguna manera conseguimos implicar a la gente. Tiene que haber una relación evidente entre los técnicos, los políticos y la ciudadanía, y entre todos deberíamos de construir la ciudad. Las ciudades que van destinadas a todos, tenemos que construirlas entre todos. Es difícil, yo lo comprendo, pero yo creo que es la base fundamental, por lo menos aquí, no sé, en otros lugares. Muchas gracias. Pues ahora abrimos la mesa de debate y yo creo que lo más interesante es aprovechar y discutir con estos 4 referentes de Latinoamérica y de España en el ámbito del urbanismo. Me ha dicho Agustín que podemos estar hasta las 8:05, entonces nos quedan un poquito más de 20 minutos para este debate. ¿Se presentan, por favor? Sí, Francisco Pardo. Buenas tardes, yo me crié en este barrio y quería contestar a la señora que ha hablado ahora últimamente en esta ponencia y decirle que este barrio era súper seguro siempre. Aquí las puertas estaban abiertas. Pero cuidado con el Rayo Salamanca. Mire usted, le voy a decir. El señor Blesa no vivía en Vallecas. El señor Rato no vivía en Vallecas. Yo ya dije cuando era a un guardia de Carabaña, cuando él era ministro, que entre los ladrones no se robaban. Que tenía una mansión él encima de una casita pequeña que yo tenía debajo. Bueno, el señor Rato tampoco vive en Vallecas. El señor Luis Bárcenas tampoco vive en Vallecas. Todos en el barrio Salamanca o cerca. Y también quería decirles que cuidado con el terrorismo, porque el peor terrorismo es el terrorismo de Estado. Muchas gracias. No sé si... Sí, yo voy a decir algo sobre el tema de la seguridad, porque llevo trabajando tiempo en el tema de la seguridad. La seguridad básicamente tiene 2 partes. Una seguridad que podríamos calificarla de objetiva, que es el número de delitos que se cometen en un sitio determinado, y otra es la seguridad percibida, la que la gente entiende. Antes contaba que hay una percepción de seguridad que no coincide más que escasas veces la seguridad objetiva con la subjetiva. Y que además la seguridad subjetiva depende mucho de la gente que es del sitio. Es decir, ya lo decía, tenemos
en cuenta que los sitios seguros además se van haciendo cada vez más seguros si la gente que vive en esos sitios los siente como seguros. Es decir, hay un montón de lo que se llama el delito circunstancial, el que se comete solo en casos de que aquello, digamos, se pueda producir. Ese delito circunstancial se puede evitar bastante. El delito estructural no. El delito estructural requiere otro tipo de medidas que no son puramente urbanísticas. Pero desde el urbanismo podemos hacer mucho respecto al delito circunstancial y sobre todo a la percepción de seguridad, que es básica para utilizar el espacio público. Si la gente no se siente segura en el espacio público, no lo usa, aunque sea confortable, aunque sea lo que sea. Entonces es una condición básica, está en el ODS 11 y está en muchos de los sitios, está en todas las agendas urbanas. Yo creo que es fundamental y realmente la gente habla poco de él. Yo creo que me alegra de que haya salido porque es un tema muy importante para la calidad de vida de los habitantes. Yo lo entiendo así, por lo menos. Sí, yo sobre seguridad, me interesa, confirmo lo que él dice, digamos, una cosa es el delito definido por el Estado, que es el delito y seguridad no es lo mismo, es decir, el temor, el miedo también construye el urbanismo, porque el miedo, por lo menos en mi país, en 10 años la gente se encerró en condominios, entonces están muy inseguros porque cada vez que salen de esa fortaleza se enfrentan con ese otro mundo. O sea, no han construido lo que Fariña dice siempre, que necesitamos un manual, pero eso, lo que yo quiero transmitir, el gran urbanizador fue el miedo. No sé si están de acuerdo. O sea, el miedo hizo maneras de construir viviendas con rejas que después, si ustedes se fijan bien, cuando haya una inundación no van a poder salir porque están tan enrejados, la puerta no se puede abrir, las ventanas no se pueden abrir. Es decir, hemos llegado a una locura de encerrarnos que genera más temor. Y frente al delito hay otras estrategias, pero no esa búsqueda de castigo. No todo es pedir pena de muerte, pena de castigo, como el otro, que en general son jóvenes, pobres, los que terminan encerrados. Los blancos y ricos no están encerrados, o sea, y también roban. O sea, hay que revisar un poco de qué hablamos cuando hablamos de delito, ¿no? Eso es. Yo estoy de pleno acuerdo. Hay dos cosas muy diferentes. Una es la violencia, la otra es la sensación de violencia. Parece que hay una industria, un sector que le interesa crear la sensación de inseguridad, y esa sensación de inseguridad se torna, y la venta de seguridad se torna un producto, sí. El producto de los productos urbanos segregados, con los muros, con las cámaras de seguridad, que por su vez también termina con la cuestión de la privacidad de las personas. La sensación de seguridad también acaba se reforzando el despoblamiento del espacio público. Un espacio público desierto es más inseguro do que que está poblado. Eso en São Paulo se pasó mucho. Ahora se tende a invertir la situación, pero es un espacio público desierto, abandonado, despoblado, es el espacio ideal para mucho tipo de violencia y de pequeños delitos. Ahora, el crimen organizado es otra cosa. Sí, eso exige mucho más. No es una cuestión no exactamente o directamente una cuestión de urbanismo. Y otra cosa también que es importante en nuestro caso es que el crimen organizado domina ciertas partes del territorio y seduce a las personas para sus actividades.
Entonces eso se crea también una sensación de que aquel espacio es un espacio inseguro y es un espacio totalmente controlado, que todo ahí pasó a ser sospechos. La violencia de la policía contra la población negra y la población pobre en Brasil es fortísima. Hoy se habla muchísimo de un genocidio de la población negra, población pobre, que es foco de la represión al crimen que se combina con otros tipos de represión. Sí. Y yo además quería añadir otra cosa que se refiere a los grados crecientes de violencia que se están produciendo debido a, antes habló de redes, estoy hablando de redes sociales. Las redes sociales y los sistemas de comunicación en red que crean auténticos estados de excepción en sitios determinados. No solamente desde el punto de vista, yo hace poco estuve en Canarias en un tema de sanidad, de salud pública, y no solamente en los temas de sanidad, también en los temas de seguridad. De tal manera que se retroalimentan un montón. Antes las cosas iban más despacio, no había esa especie de comunicación, de contagio de unos a otros, que ahora hace todavía más complicado todo. Deberíamos de tener no solamente control sobre el tema del espacio público respecto al urbanismo, sino a ver qué hacemos con el tema de las redes sociales y a ver de qué manera esto se puede, no sé, yo diría controlar o hacer algo, porque es un problema dificilísimo de abordar, sobre todo porque es nuevo, ¿no? Sería simplemente señalar. Perdón. Claudia, una de las cosas que ocurre mucho es la territorialización, la apropiación de territorios. En mi país, imagino que también en Río de Janeiro, en bastantes, hay fronteras invisibles y se mueven las redes, no buenas redes, sino redes cuyos vínculos son el delito, se mueven en unos escenarios no compartidos. Si usted cruza esa frontera invisible para los que no estamos allí, visible para los que están, para el vecino, lo cruza, está en riesgo. Entonces, la apropiación del territorio es una cosa que definitivamente viene desde el origen del hombre. Nos la hemos pasado corriendo la cerca y dejando huella. Quería agregar nada más a lo que decía, que adelantándose, una vez vi llamadas buenas prácticas, clínicas para adictos a las pantallas en Corea. O sea, que Corea fue uno de los primeros países que desarrolló todo el tema de la tecnología, y en este momento tienen como nosotros teníamos clínicas de desintoxicación, tienen clínicas de desintoxicación de jóvenes adictos a la red, que dejan el estudio, o sea que les pasan las mismas cosas que a los que usan otro tipo de sustancias. Es interesante, ¿no? Otro negocio, las clínicas. Bien, otra pregunta. Yo no sé si es una pregunta o una afirmación, ¿no? En estos días se ha hablado mucho, ¿no?, de cómo construimos la ciudad, de cómo trabajamos en esa construcción de una ciudad más sostenible, más habitable, más colaboradora, más... Entonces, yo, que soy del movimiento vecinal, soy de una asociación de vecinos de aquí de Vallecas, en la que hemos peleado la transformación de una parte de nuestros barrios y siempre nos hemos encontrado con la misma barrera, y es que después de dialogar mucho, aunque y llegar incluso a tener reuniones con los técnicos y tal, al final se hace la intervención y no se cuenta con el ciudadano, no se cuenta con esas personas que han estado trabajando para esa transformación. Entonces me parece importantísimo. Yo le decía a Nuria Bautista el otro día, cuando nos contaba un poco las diferentes proyectos que hay para transformar Madrid, que me parecían que eran muy bonitos, pero que luego, además de construirlos y hacerlos, había que mantenerlos y conservarlos. Entonces, hay una parte importante que se olvida de esto, y es que, bueno, es verdad que hacemos eso
y luego ahí se queda y no se... Entonces, me parece importante que se trabaje precisamente y os planteo, ¿no?, esa necesidad de luego eso que hemos construido, mantenerlo y que no se pierda esa inversión que se ha hecho. Gracias. ¿Respondemos? Hay pedidas 2 palabras más, quizá por motivos de tiempo sería mejor Venga, acumularlas. Ok. Hola. Yo traía un poco una reflexión acerca de lo de vivir bien, el buen vivir o vivir bien, porque cuando has dicho lo de que siempre se puede ir a mejor, yo en realidad esta mañana cuando lo has mencionado lo entendía al revés. Entendía que al final vivimos como que nos acostumbramos, somos como la rana en el agua caliente, vamos perdiendo derechos, vamos perdiendo calidad de vida. Entonces, como vamos perdiendo, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero debería haber un básico que es, pues igual que la renta básica, que es el vivir bien. Entonces, eso establecido y ya, bueno, ya de ahí lo que sea. Entonces, era un poco esa contra un poco, porque sí que esta mañana cuando lo has mencionado lo entendía un poco más como que todas tenemos derecho a ese vivir bien y luego ya será Pero otra no cosa. cocinarnos a fuego lento. No, eso no. ¿Había otra pregunta allí? Hola, muy cortito. La última intervención, la exposición, ha planteado el tema de redes y yo lo estaba viendo desde una perspectiva de descripción de la subjetividad y a mí esa parte me parece fundamental. Normalmente cuando hacemos análisis muy objetivos, muy de discurso político, pero muy a menudo para tratar de comprenderlo falta la parte que tiene que ver con la subjetividad. ¿Por qué digo esto? Porque la construcción de la subjetividad tiene que ver con la alteridad. Es decir, el otro es como nos construimos como sujetos a través del otro. En principio son los padres, después es el grupo, social. En todo caso, la necesidad del otro es fundamental y es necesaria para construirnos como sujetos. Y entonces esa necesidad del otro crea a la vez la posibilidad de peligro en la medida de que el otro no lo conocemos. Entonces, de alguna manera yo creo que esto ayuda a explicar un poco las dinámicas sociales desde la perspectiva de los sujetos. Y el no conocer al otro, si hablamos de este barrio, quería señalar solamente la experiencia de la remodelación. Vallecas se construyó en el proceso de los años 60 con la emigración de Andalucía, de Extremadura, se construyeron las viviendas por las noches, muy corriendo, una vivienda muy precaria, pero esa vivienda precaria reproducía las formas de vida de sus lugares de origen. La gente estaba en la puerta de las calles, había un tipo de comunicación y de relación social. Se fortaleció el tejido social. ¿Qué ocurre? Esas viviendas eran precarias. Se construyen, se remodela el barrio, se construyen viviendas que lógicamente eran viviendas en vertical por la dinámica del urbanismo, la especulación y las características un poco culturales de la evolución de la ciudad, ¿no? Cuando se construyen esas viviendas en vertical, hay muchos vecinos, fundamentalmente mayores, que tienen unas dificultades de adaptación tremendas porque dejan de conocer al otro y dejan de estar en la puerta de casa que permitía que ese tejido social se articulara bien, ¿no? Es un ejemplo un poco de la importancia del otro y de los vínculos sociales a la hora de crear seguridad. Y únicamente un punto en el sentido de la influencia. Vivimos en una sociedad mediática y quizá eso a veces no lo tenemos muy en cuenta, en el sentido, lo digo, de la capacidad que tienen los medios de crear ideología y de crear opinión. Esa es una parte que altera bastante este tema. Quería simplemente señalarlo. Nada más. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera? Pues vamos a acabar dando respuesta a estas 3 preguntas, del orden como queráis. ¿Hay otra? No, voy a responder. ¿Tú te referías a que de pronto dentro de los procesos la gente participa y luego se distrae y sale? Se distrae entonces, en todo caso, la administración, que se olvida de la gente que ha participado. Ya, pero la gente que participa también se diluye. No, es la administración.
Es la administración la que se le olvida que lo que ha construido, porque los vecinos han estado ahí insistiendo, luego hay que mantenerlo y cuidarlo. Ya el primer día dije que se necesitaban estructuras de participación estables, permanentes y además con un lugar físico concreto y determinado donde poder hacer las reuniones, pero que fueran sobre todo permanentes, porque lo que no puede ser es una estructura participativa que desaparece a los 2 meses y la gente que ha participado dice, bueno, ¿y ahora qué? Y acaba absolutamente quemada a la tercera vez que le sucede eso, y es lo que suele pasar. La gente ya no participa porque no le interesa, dice eso no sirve para nada. Entonces, es imprescindible, desde mi punto de vista, que las estructuras de participación sean permanentes, que no dependan del partido político de turno que está en ese momento, sino que permanezcan a través de los 4 años de elecciones, otros 4 años, y sigue el mismo lugar y una gente que atiende y que se reúne ahí y que dice y que no sé qué. Yo creo que eso es fundamental. Vamos, mi experiencia me dice que sin eso las estructuras de participación no funcionan, sencillamente. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Y respecto a lo de la alteridad, también estoy totalmente de acuerdo. Y es más, la ciudad siempre se ha caracterizado por la educación en la urbanidad, que es conocer al otro, al que es distinto a uno. Lo decía Sennett ya hace muchos años. Y distinto a uno significa que yo tengo que tener idea de que hay otra persona que es diferente a mí con la que puedo hablar. Es que si no hablo con ella, resulta que acabo por tenerle miedo, por separarme. Es lo de lo que contabas de los countries argentinos, de los barrios cerrados aquí, que nos encerramos en cápsulas, en sitios. En la carretera de La Coruña está llena de barrios cerrados que no se intercambian nada más que entre ellos. Sí. Que tienen la misma capacidad económica, la misma clase social, los mismos gustos, porque han ido a comprar el mismo sitio. Entonces, el mismo colegio, bueno, el mismo color, claro, todo igual. Entonces, es imprescindible que haya comunicación con el otro. Sin eso no hay ciudad, hay otra cosa distinta. Me estoy de acuerdo, me parece una buena... Sí, de heterogéneos. Sí, al señor, bueno, de acuerdo, pero le agrego que como nacimos sujetos, somos subjetivos. Si hubiéramos nacido objetos, seríamos objetivos. Pero esa es mi sensación. Y con respecto al... ¿Qué dijo? No, con respecto a los espacios de participación, una buena idea, que algo bueno tenemos en este momento en mi ciudad, en Córdoba, juntas de participación, o sea, directamente un local, lo que dice él, es un club. En realidad, más que un local, son los viejos clubs de deportes, con un bufete para comer, con bocha, con algún deporte. Y tienen juntas y duran 2 años y tienen que elegir autoridades. O sea, es un pequeño municipio el club y la participación, y es bueno porque circulan un poco las personas. Eso me parece interesante. En Colombia también hay juntas de acción comunal y hay espacios para la reunión de las juntas de acción comunal en cada una de las localidades de la ciudad. Yo creo que nosotros en Latinoamérica en general hemos avanzado bastante en los esquemas de participación. Lo que ocurre es que probablemente al gobernante de turno no le interesa muchísimo esa organización porque se convierte en un elemento de presión y de demandas sociales. Entonces, ahí viene de pronto la importancia de asegurarse que debe ser una visión colectiva en términos de lo que decía, una construcción colectiva en términos de lo que decía Claudia, y con unos objetivos claros, concretos y que perduren. Además, porque estamos compartiendo un espacio y son mis vecinos. Entonces, eso yo creo que es importante. La participación ha ganado espacios. Antes estábamos más aislados, por lo menos en nuestro país ha ganado espacios. Bien, en el caso del Brasil,
el avance del proceso participativo fue muy grande desde la democratización. En mi ciudad de San Pablo hay una estructura de participación muy larga. Prácticamente en todas las secretarías hay un consejo electo con representación de la sociedad. Sí. De salud es muy antiguo, de la salud de los años 70, ainda durante la dictadura, los médicos sanitaristas han conseguido, logrado meter un consejo de salud muy fuerte, muy importante. Y hoy hay consejo prácticamente en todas las áreas, hay consejos, y también hay consejos gestores de equipamientos públicos, como por ejemplo, centros culturales o como parques. Un poco que se habló también ayer, algunos proyectos donde hay una parcería de la sociedad con el Estado para gerir equipamientos. Por ejemplo, guarderías es importante. Hay ahora el movimiento para que haya también una gestión participativa de las plazas y de los espacios públicos. Entonces eso está bien avanzado, pero el problema que ustedes han colocado, eso es una visión de gobierno que está regulamentada por ley, pero hay gobiernos que no quieren se sujetar a esto y combaten, no reducen el poder. Entonces, a cada 4 años se puede avanzar más o se recúa, se retrocede más. En nivel nacional lo mismo, después de 2016, muchos consejos prácticamente pararon de funcionar, consejos nacionales como el Consejo, habla de lo más importante para nosotros, el Consejo de la Ciudad, que fue un consejo construido en 2003, que tenía una representación de todos los sectores de la sociedad, prácticamente dejó de ser convocado por el gobierno após el golpe de 2016. Entonces hay muchos avances, pero también muchos retrocesos, depende mucho del visión. Pero está claro que la estructura de representación, de participación representativa, apenas para los electos directamente, es insuficiente para que se haya un proceso de gestión efectivamente democrático. Entonces, la cuestión de la democracia participativa está muy bien planteada para todos nosotros, pero no es una visión consensual de toda la sociedad. Muchas gracias, Nabil. Pues a mí me gustaría terminar también con un mensaje positivo. Hemos hablado en esta mesa sobre problemas de seguridad, asociación, sobre calidad de vida de los ciudadanos y cómo va decreciendo, sobre la importancia del asociacionismo, de la participación ciudadana en los procesos. Y para terminar, pues también me gustaría pediros una reflexión breve también, en 1 minuto de 30 segundos, sobre qué tienen que hacer los urbanistas del siglo XXI para, al final, para mejorar la felicidad de los ciudadanos de vuestras ciudades. Alguna pequeña reflexión. Sí. Empezamos en orden inverso. Pues yo creo que es bastante sencillo. Tienen que aprender a comunicarse. Con la gente, contigo, por ejemplo. Bueno, contigo no es necesario porque ya eres un urbanista, pero a la gente que no sabe lo que es el aprovechamiento medio, que no sabe lo que es la edificabilidad, que no sabe lo que significa cortar una calle para que no pasen coches y que pasen solo peatones, cosas de esas. O sea, necesitamos comunicarnos más. Es así de fácil. Yo lo veo así, después de no sé cuántos años. Como arquitecta, como urbanista, como planificadora, dejar la soberbia. La soberbia. Nosotros no somos los que hacemos ciudad. La ciudad la hacen los ciudadanos. Nosotros no podemos pasarnos dibujando hermosos planes, construyendo maravillosas redes, idealizando las relaciones entre los ciudadanos. Cuando estamos ocupados haciendo eso, ya la ciudad se está creando y surgiendo a una velocidad que supera nuestra capacidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es
lo que decía en mi charla, remangarnos. Ponernos las botitas si está lloviendo, o las chancletitas, yo no sé cómo se dirá acá si está en verano, e ir a trabajar con la gente. Construir de la mano de la gente. Gracias. Claudia. Es una pregunta muy grande. Lo único, me parece que por donde se puede, también yo diría, no digamos algo tan terminal, sino donde estemos y por la fisura que encontremos vamos a encontrar la vuelta. No tengo receta. Bien, realmente no hay una receta, pero algunos principios. Que algunos ya fueron hablados acá. Oír, porque la ciudad es un ser vivo que todos de alguna manera tiene intereses de puntos de vista diferentes, y el urbanista tiene la obligación de compatibilizar una vida común de mucha gente en un espacio pequeño. Entonces eso exige mucha capacidad de oír, de sintetizar, de buscar soluciones que consigan compatibilizar esta diversidad. En segundo lugar, es muy importante no de flexibilidad, que tú hablaste hoy. No podemos achar que muchas veces hay modas internacionales que cambian de un país a otro, etc. Cada ciudad tiene su particularidad, tiene su historia, tiene sus actores, tiene su cultura. Los modelos importados, que muchas veces en nuestros países que fueron colonias y muchas veces continúan siendo colonias culturales, tienen que saber pensar con su propia cabeza y poder hacer propuestas propias. En tercer lugar, yo pienso que no hay urbanismo sin una clareza de lo que se quiere como sociedad. La ciudad no está aislada de la sociedad como un todo. Entonces, los principios y ahí tenemos varias visiones urbanistas. Por ejemplo, para pegar un tema solo, la cuestión de la competición o de la solidaridad. Hay algunos que ven el urbanismo como competición, incluso competición entre ciudades, y a otros que ven la ciudad como una posibilidad de cooperación. Entonces, esto tiene que ver con una macrovisión de sociedad, de macrovisión de lo que se quiere para un país, para un pueblo. Urbanismo no está aislado de esto. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que ahora ya sí, con estos mensajes de optimismo y de trabajo futuro para los urbanistas vamos a cerrar, y creo que ahora toca la clausura. Entonces damos un aplauso a los ponentes.